¿sale? Entonces, veíamos algunos conceptos como depósito de energía, fuente de energía y lo que es un sumidero. Nosotros decíamos que la fuente de energía podría ser, por ejemplo, un horno, lo que es un reactor nuclear, el mismo sol es el que nos puede dar energía en forma de calor. Aquí adentro hay dispositivos que se han desarrollado y que podemos convertir ese calor en trabajo. Pero no todo el calor que se suministra, calor de entrada, no todo se aprovecha. Solamente una parte de trabajo es el que se aprovecha y de aquí que se tenga que medir el porcentaje de eficiencia o de desempeño. Entonces, todo eso que no se aprovecha sale como pérdida y es un calor de salida y se va a lo que se llama sumidero, que son los depósitos que absorben la energía en forma de calor. Llámese la atmósfera, un lago, un río, el mar, ¿no? Son los sumideros. Decíamos que las máquinas térmicas tienen 4 características importantes que las definen. Primero, reciben el calor de una fuente a temperatura alta. Como les decía, la energía solar, un horno, puede ser de petróleo, de otros combustibles, un reactor nuclear, el mismo sol. Ya vimos el sol. Convierten parte de este calor en trabajo. Esa es una de sus características de las máquinas térmicas. Por lo general, en una flecha rotatoria, como pasa, por ejemplo, en una turbina, en turbinas de vapor o en turbinas hidráulicas. Luego, rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura. Como les decía, el sumidero puede ser la atmósfera, los ríos, un lago, el mismo mar, ¿no? Y una de las características más importantes de una máquina térmica es que operan en un ciclo. Estos 4 son esenciales para que se describa una máquina térmica. Hasta aquí vamos, ¿cierto? Sí, profe. Simón, profe. Perfecto. Entonces, vamos a revisar algunas fórmulas. Bueno, esto es lo mismo. Aquí, por ejemplo, lo podemos describir. Se parece este ciclo al ciclo de lo que es una termoeléctrica. Vamos a poner aquí la termo. Vamos a referirnos a la termoeléctrica como la que tenemos aquí en Tula. Esta termoeléctrica, todo empieza aquí en una caldera. Aquí empieza su ciclo, que voy a poner como si estuviéramos dándole fuego. El horno, que se alimenta en una termoeléctrica, el horno se alimenta pues de combustóleo, normalmente algún derivado del petróleo, de ahí que viene, aquí es mejor usar a lo mejor otras vías alternas, ¿verdad? Pero bueno, aquí se usa un combustible para lograr generar un calor. Este horno genera calor para calentar la caldera. La caldera, en la cual tiene agua en la parte de adentro, empieza a calentarse a altas temperaturas, el cual empieza a elevar la temperatura del agua, el agua se empieza a evaporar, ese vapor empieza a sobrecalentarse y empieza a desprenderse hacia la tubería en un vapor a alta presión, ¿no? Entonces tenemos este vapor a alta presión. Este vapor con esa presión que trae mueve aquí la turbina y empieza a girar lo que es una flecha. Esta flecha que está girando gracias a esa fuerza que nos está proporcionando el vapor, pues es un trabajo que está dando, es un trabajo de flecha, que si normalmente la termoeléctrica, ese trabajo de flecha lo conectan a un generador para que en este lado nos dé un flujo de electrones, ¿no? Por lo tanto, pues nos va a dar electricidad. El vapor que ya ocupamos y que ya nos dio su trabajo y lo pudimos usar, se tiene que regresar
pues a un cierto punto, ¿verdad? Entonces se regresa a las tuberías, recolecta el vapor sobrante que se va a ir acumulando y entra a un condensador. Recuerden que el condensador son placas, las cuales pues normalmente tienen agua que está constantemente entrando y saliendo. Este vapor choca con estas placas y entonces ahora en lugar de vapor se forma agua líquida. Con este condensador logramos bajar la temperatura del vapor para ahora condensarlo. En este momento en el que le he quitado calor al vapor para bajarle la temperatura, hay una pérdida de calor. Entonces le llamamos calor de salida. Es imposible pues que no se pierda calor porque tenemos que forzosamente enfriar el vapor para que regrese a su estado inicial, que es el líquido, y podamos regresar a la caldera. Entonces se pierde energía aquí en esta parte en forma de calor. El agua que ya se volvió líquida regresa a las tuberías, pero necesitamos, pues claro, inyectarle un trabajo para que pueda esta agua regresar a la caldera. Por sí sola es imposible, ¿verdad? Tendríamos que usar pues la gravedad o algo diferente para que regrese, pero pues normalmente se le coloca una bomba que es un trabajo de entrada, se le coloca se le adiciona presión al agua para que llegue de nuevo a la caldera y vuelva a generarse su ciclo. Entonces, esto es un ciclo termodinámico, que donde iniciamos, vuelve a empezar otra vez, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que pues ahora sí que creo que estas nunca dejan de trabajar, al menos que entre a un mantenimiento. Entonces, así operan, y este es un ciclo. Esa es una característica de la máquina térmica. Estas fórmulas, que ya las deben de tener en su libreta, pues nos indican cómo podemos sacar el trabajo neto de salida. Con puro trabajo podríamos sacarlo. Trabajo neto de salida es el trabajo de salida menos el de entrada. Pero también podríamos sacarlo con calor. Si tenemos el calor de entrada, le restamos el de salida, nos da el trabajo neto. También tenemos que sacar la eficiencia térmica, que es el trabajo neto de salida entre el calor de entrada para sacar la eficiencia térmica. ¿Cuánto aprovechamos de eso que nos llegó, no? O también podría ser con los dos datos de calor. Salida entre la entrada, lo que nos dé, se lo vamos a restar a 1. Entonces, ahí podemos sacar de estas dos formas la eficiencia térmica. Está muy sencillo. Entonces, en algunos, en lugar de QE, de Q de entrada, se le pone como QH, en inglés, que es high. Entonces, es calor de entrada, QH. QL es calor de salida, en inglés es cool low, de low debajo. Entonces, podríamos tener QH, QL, TH, lo mismo, la temperatura más alta de entrada, la temperatura más baja de salida, ¿no? Entonces, tenemos estas, connotaciones. También tenemos MT, significa máquina térmica, donde está ahí adentro su ciclo, aprovechando el calor que le da, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que esto quede bien claro. El ejercicio no lo hemos realizado, ¿verdad? Ok. ¿Me ayudas a leerlo? ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Quién dijo yo? Nomás no se peleen por participar, ¿eh? Uno nada más. Nadie quiere participar. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Ándale, ándale. Se transfiere calor a una máquina térmica desde un horno a una taza de 8, ¿qué es MW? Megawatts. Ah, sí, ok, sí, iba a decir esto, claro, se me fue. Bueno, una taza de 80 megawatts. Si la tasa rechazó de calor hacia un río cercano es de 50 megawatts, determine la salida de potencia neta y la eficiencia térmica para esta máquina térmica. Perfecto, tenemos dos datos.
y tenemos dos incógnitas. Tenemos el calor que está entrando, entonces tenemos este dato, calor de entrada, y tenemos el calor de salida. Entonces el ejercicio se vuelve muy sencillo, ¿verdad? Porque podemos determinar con nuestras fórmulas de acá atrás, con esta, podemos determinar el trabajo neto y podemos determinar con esta otra fórmula la eficiencia térmica. Entonces vamos a hacerlo. Voy a traer mis datos para acá. Y entonces nos dijeron, pues tenemos un QH, como ya está en watts, entonces le voy a poner un puntito. Recuerda que el puntito significa tasa de transferencia de calor. En este caso, pues viene siendo como la potencia, ¿no? Entonces, Q con un puntito es de 80 megawatts el de entrada. El de salida, que lo manejan como low, tú también le puedes poner E o S, ¿sale? De entrada y salida. Es de 50 megawatts. Y me preguntan, ¿cuál es el trabajo? En este caso la potencia, perdón. La potencia neta de salida. Esa es mi incógnita. Y la eficiencia térmica. ¿Sale? Pues entonces vamos por nuestras fórmulas, que dice que el trabajo, la fórmula está con trabajo, entonces hay que ponerlo en forma de potencia, es igual al el calor de transferencia, la tasa de transferencia de calor de entrada, menos la de salida. Entonces nos quedaría 80 megawatts menos 50. Entonces, nuestra potencia neta de salida es de 30 megawatts. Ay, qué sencillo, ¿verdad? Ojalá fueran así todos los ejercicios. Ahora ya tenemos la potencia de salida. Voy a calcular la eficiencia térmica, que dice mi fórmula, que es el trabajo neto entre la entrada. La salida menos la entrada. Entonces será la potencia neta de salida entre el calor de entrada. Entonces, de salida solamente tengo 30 megawatts, de los 80 aproveché solo 30, perdí 50. Y entonces, mi entrada fue de 80. Es como si es el total que me llegó, y solamente lo que aproveché entre el total. 30 entre 80 me da... 0.375. Perfecto, 0.375. Si se dan cuenta, las unidades se van a eliminar, entonces me queda sin unidades. La eficiencia térmica normalmente se da en porcentaje. Entonces, ¿qué nos hace falta? Pues, como dice porcentaje, entonces es un por ciento, ¿eh? Por 100. Entonces, su por 100 me va a dar 37.5 y le agrego el por ciento. Este ya es mi resultado. Entonces tenemos nuestros dos resultados, la eficiencia térmica y el trabajo neto de salida, la potencia en este caso. ¿Cómo ves? Sí se puede cambiar la fórmula de trabajo por potencia. Así es, la podemos cambiar y no hay ningún problema. Solo es que todos estemos hablando de las mismas unidades. Que si tú le pones potencia al inicio, también en este caso, nuestra tasa de transferencia de calor sea en watts, ¿no? Ambos. Si es en joules, ya sería ese trabajo. Exacto, ya sería trabajo solito. Ok. Podría ser HPs, recuerda que el HPs también es una medida de la potencia. O BTUs por hora. El chiste es que sean las mismas unidades, porque no podrías restar watts con joules, ¿no? ¿Me ayudan Okay. Perfecto, me ayudan a copiarlo y me dicen ya cuando esté listo. Otra pregunta, ¿también se podía sacar la eficiencia con la otra fórmula, la de que era de 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada? También, vamos a hacerlo, nos debe salir exactamente lo mismo, vamos a ver si es cierto. Dice que la eficiencia térmica es 1 menos calor de salida entre el calor, le voy a poner H y L.
Arriba va salida, ¿verdad? Sí, profe. QL entre QH, le voy a poner un puntito para que hablemos de lo mismo. Entonces me queda eficiencia térmica es igual a 1 menos QL nos dio 50 megawatts y QH me dio 80 megawatts. Entonces tengo 1 menos 50 entre 80 me da .625. Las unidades se eliminaron. 1 menos 625 me da .625. 0.375. Entonces digo, por donde la hagas debe ser exactamente lo mismo. ¿Sale? Sí, profe. Va. ¿Puede poner tantito el problema, profe, por favor? Claro que sí. Listo ya, gracias. Gracias. Voy al siguiente. Ustedes me dicen cuando le cambie. ¿Le cambió? Sí, profe. Sí, profe. Y bueno, y esta es la misma eficiencia, pero con la otra fórmula, ¿no? Ok. ¿Listo? Sí, profe. Vamos con otro ejercicio. Este es de consumo de combustible. Vamos a ver cuánto combustible está, ahora sí que, usando este de automóvil. Pero pues claro que aquí las unidades las cambiamos, vamos al sistema inglés, ¿sale? Entonces escuchen, dice, un motor de automóvil con una salida de potencia, aquí nos hablan de potencia, nos están hablando que está acá a la salida, es de 65 HPs. Tiene una eficiencia térmica, ya nos están dando aquí la eficiencia, del 24%. Y la pregunta es, determine la tasa de consumo de combustible. Al momento que me dicen tasa, está relacionada con el tiempo. Así como cuando estamos hablando de la tasa de transferencia de calor, son los joules por cada segundo. La tasa de consumo, entonces, ¿a qué unidades se refiere? A ver si ya hemos visto ahora sí que este concepto. Tasa de consumo de combustible. ¿En qué unidades podríamos medir la tasa de consumo de combustible? ¿No se imaginan? ¿Cómo es el consumo? Pues podría ser en litros o podría ser en kilos. Normalmente nos la dan en kilogramo por cada, puede ser segundo o por hora, ¿no? ¿Cuánto está consumiendo por cada hora? Como estamos en el sistema internacional, entonces, pues vamos a cambiar ahora, voy a poner aquí, que mi tasa de consumo, entonces yo las quiero. ¿Cuál es la unidad de masa en el sistema inglés?
Libra. Exacto, es la libra masa. Entonces lo voy a poner como libra masa por hora. Esto es lo que yo quiero. Me están pidiendo esto. ¿Cuál es esa unidad de medida que es la cantidad de masa por un cierto tiempo? Pues se le llama flujo másico. Entonces mi incógnita es el flujo másico, pero en unidades de libra masa por hora. A esto tengo que llegar. Luego dice, me dan el poder calórico del combustible que está suministrando. Tal vez la gasolina, ¿verdad? Entonces, es un dato que me están dando. El poder calórico, ¿se acuerdan que lo dábamos como una C? Es 19,000 BTUs por libra masa. Quiere decir que por cada libra, ese combustible da 19,000 BTU de energía. ¿Sale? Entonces tenemos ese dato, más el trabajo neto, más la eficiencia térmica. ¿Qué fórmula voy a ocupar para poder llegar a este dato? Primero, pues el primero que me piden, que es la tasa de consumo. Como quiero las unidades libra masa por hora, entonces yo necesito obtener al menos dos datos. Primero, saber cuánto calor está llegando al motor, porque el calor, o en este caso es la tasa de transferencia de calor, me lo va a dar en HPs. Pero el HP lo puedo transformar a BTU sobre hora. Es una conversión, ahí está su conversión directa. Entonces, yo tengo BTU sobre hora, que es el QH. Ya lo convertí. Si yo lo divido entre el poder calorífico, que es BTU sobre libra masa, aplico la regla del sándwich, del famoso sándwich, me queda en la parte de arriba BTU libra masa sobre BTU hora. BTU con BTU se va y las unidades que me van a quedar son libra masas hora. Ah, mira, ya nos dio lo que estamos buscando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Si se dan cuenta, acá arriba necesito el QH y acá abajo la capacidad calorífica. Si no te acuerdas de las fórmulas y tú tienes los datos, pues juega con ellos, juega con sus unidades, porque a veces no siempre tenemos la fórmula. Tenemos que buscar ahora sí que razonar, a ver qué me piden, qué puedo dar si divido este con otro. Entonces, hasta que llegues, ¿no? A las unidades que te piden. Pero sí hay una fórmula. De hecho, la fórmula la vimos en la unidad, en el tema de primera ley. Estoy buscándola. Está en la diapositiva, cuando vimos ya desempeño y eficiencia, está en la diapositiva 19 de la primera ley de la termodinámica. De hecho, la diapositiva dice desempeño y eficiencia. Y vienen 3 fórmulas. ¿Alguien ya vio ese tema? Digo, ese apunte. A ver, chécanlo. ¿Cuál, perdón? Es en la primera ley de la termodinámica, como en la diapositiva 19, pero si ustedes ya la apuntaron, están en las fórmulas de desempeño y eficiencia. La voy a copiar ahorita aquí. Bueno, búsquenla, la deben de tener, porque se supone que hicieron sus apuntes. Voy a pasarlo, ya la traje, ya la copié, es de la diapositiva. Y la fórmula, si se dan cuenta, esta que llegamos aquí, esta fórmula que llegamos, que es QH sobre la capacidad calorífica, es esta, cantidad de calor entre el poder calórico, ¿no? También podría ser esa fórmula, pero les digo, nosotros llegamos sin necesidad de venir a la fórmula. Aquí aparte nos dice que es la eficiencia de la combustión. Nosotros vamos a sacar con las unidades, vamos a sacar el flujo másico, ¿sale? Entonces, ya sé qué fórmula voy a usar. Entonces voy a quitar esta. Yo sé que voy a usar la fórmula, primero, la de QH. Vamos a ver qué fórmula vamos a sacar para obtener QH. Primero es la única que necesito ahorita. Ok, necesito
a QH. Esta es mi incógnita. ¿De dónde la puedo obtener? Pues puedo trabajar con mi fórmula de eficiencia térmica para poder, tengo el trabajo de salida, tengo la eficiencia y me restaría esta, ¿no? Entonces la puedo despejar. Me voy a traer mi fórmula de eficiencia térmica. Eficiencia térmica es igual a el trabajo neto de salida, que en este caso sería la potencia de salida, entre la tasa de transferencia de calor de entrada. Despejamos, esta Q está dividiendo, pasa multiplicando, va a multiplicar a la eficiencia térmica que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces nos queda la fórmula así. La eficiencia térmica, para poderla usar en una operación, hay que pasarla a decimal. Entonces, cuando estábamos en decimal, la multiplicábamos por 100 y nos daba ya en decimales, en porcentaje. Ahora, estando en porcentaje, hay que dividirla. Entonces, 24% entre 100 me da 0.24. Entonces, vamos a sustituir nuestros datos. Tengo 65 HPs de salida entre mi eficiencia, que me da 0.24. Me da un calor de entrada de... ¿no hay dudas de los datos? 270 puntos. Si hay dudas, vayan diciéndome. Sin problema. Ahora, este calor, pues no nos sirve en HPs porque necesitamos dividirlo, ya vimos, entre nuestro poder calórico. Entonces, hay que pasarlo a BTUs por hora. HPs, entonces, yo sé, de acuerdo a mi equivalencia que me dieron aquí, es que un HP equivale a 2.545 BTU sobre hora. Entonces, pues es lo que voy a usar. Dice que un HP equivale a 2.545 BTU por hora. HP con HP se va, entonces los 200 los multiplico por 2.545 y me da 689.270.832 BTU por hora. ¿Vamos bien? Perfecto. Si hay dudas, me van diciendo. Ok, hasta aquí ya tengo a QH. Ya la hice. Ahora, ¿qué necesito? Pues me están pidiendo también lo que es el flujo másico. Quedamos que para el flujo másico voy a usar esta fórmula que ahora nosotros llegamos a la fórmula con las unidades. Entonces la voy a pasar para acá. Flujo másico es igual a mi calor de entrada entre su poder calorífico, ¿sale? Voy a ponerse nada más. En inglés le ponen como HV, nosotros la conocemos como C. Entonces, vamos por nuestros datos. Tengo 689.270. Aquí. 689.270.83. Sus unidades dijimos que era BTU sobre hora entre mi capacidad, que es de 19.000 BTUs por libra masa. 19.000 BTUs por libra masa. 19.000 BTU sobre libra masa. Entonces, 689.270.83 entre 19.000 me da 36.27. ¿Sí les dio eso? 36. Voy a poner 28 redondeado. Ahora las unidades, quedamos que BTU se van con BTU. El libra masa, como está hasta afuera, se va a quedar arriba. Y las horas se quedan abajo. Entonces, mi resultado es 36.28 libra masa por cada hora. ¿Qué significa el resultado? ¿Qué le entienden al resultado?
por cada hora, ¿cuánto consume? 36.28 Así es. libras. Así es, por cada hora se está consumiendo 36.28 libras masa. Entonces, así se puede hacer igual, por ejemplo, en litros. Eso lo podríamos pasar a unidades de volumen para que, dice, ay, pues si yo le echo 6 litros de gasolina o 20 litros de gasolina a mi tanque, entonces, ¿cómo? Bueno, ahí lo podríamos pasar a, a unidades de volumen, ¿verdad? Sin problema. Pero sí, nosotros estamos consumiendo 36.3 libras masa por cada hora. Es como ¿te acuerdas cuando cuando revisas el rendimiento de un carro, cuánto te dicen? No, pues consume tantos litros por kilómetro, ¿no? Ahí te dicen el consumo de litros por unidad de distancia. Acá es la cantidad en masa por unidad de tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, por favor. Ok. Me dicen si le cambio, van conmigo o ya, podemos hacer el otro ejercicio. ¿Listo? Sí, por favor. Gracias. Ya quedó, ¿verdad? Sí, sí, ya. Ok, viene un pequeño ejercicio para ustedes. Por favor, lo van anotando y lo van a ir haciendo. Su sello, sí, ¿no? Le voy a poner su sello en el Classroom. Voy a subir. Me van a subir su evidencia de lo que van a hacer hoy. Los dos, profa. Los dos. Les voy a poner la entrega es para ahorita, pero les voy a dejar un poquito más de tiempo porque sin la internet, que si no lo pudieron subir, que si, ya saben cuántos, que si se puede ver. A las 7 de la noche, ¿está bien? Va que va, profe. Ok. Le puse ejercicios de clase del 21 de julio y anexamos los ejercicios realizados en clase, tanto el que hicimos de entrenamiento como este que van a hacer ustedes. Vayan leyéndolo y me dicen si hay dudas.
Es muy parecido al que acabamos de hacer. Parecido. Porfa, Mande. ahí donde dice el trabajo realizado en cada ciclo, es como, o sea, normal, ¿no? Con la misma Sí, fórmula. es el trabajo. Ujú, Ok. así es. Aquí no cambia. Sería el trabajo de salida. Se puede decir que estamos nosotros calculando por ciclo, ¿no? Ajá. Ok. Entonces tengo aquí mi motor térmico. Me va a ingresar calor, que es mi calor. En este caso sí es calor, no es con puntito. Me ingresa calor. Ajá, sale calor. Y tengo trabajo de salida. Con una cierta eficiencia. Nosotros queremos saber estos dos. Recuerden que las calorías también es una unidad de energía, solo que en el sistema también inglés. Profa, Mande. ¿me podría poner tantito la resolución del segundo ejemplo, por favor? Es que no capturé ese. Es de Ese. este. Sí, ya, profa, gracias. ¿No de qué? Este también nos va a servir. Listo, gracias. ¿Cuánto les dio su eficiencia?
El 60%. El 60%, exacto. Uh-huh. ¿En qué van? ¿En qué van? Díganme si hay dudas. Creo que no, entonces se verá. Ok. Busquen la equivalencia de calorías a joules, ¿sale? Para que puedan convertir estos joules que nos dan, lo puedan convertir en calorías antes. Yo sé que un joule es igual a 4.1860 y tantos calorías. Podríamos reducir a 4.187, ¿no? A redondearlo. Sí, bro. Va. Así lo dejamos. Entonces, un joule
es igual, más bien, ¿es un joule o una caloría? No, un joule es igual a 4.187 calorías. Ah, no, una caloría, perdón. Es una caloría, ¿no? Profe, ¿hay algún detalle si yo lo dejé como que una caloría es igual a 4.2 joules? 4.2, pues nada más que te va a salir pues un poquito diferente. 4.2 lo redondeaste. ¿De dónde sacaste esa? Porque si redondearas el 4 es que redondeaste el 187, ¿verdad? Sí, pero no sé si entonces No creo cambiarlo que sea o tan no creo que se aleje tanto de la realidad. Entonces no te preocupes. Ok, gracias. Si nosotros dividimos nuestra cantidad, nuestro trabajo que sale en este caso calorías, nuestro trabajo que sale en calorías sobre nuestra capacidad o calor de combustión en calorías gramo, aquí le ponemos un 1, tengo con la regla de Sandwich caloría por gramo y caloría. Caloría con la caloría se va y nos da los gramos. Entonces quiere decir que acá es el trabajo entre su capacidad calorífica. Para los que se anden perdidos. Trabajo entre la capacidad calorífica, voy a sacar la masa, ¿sale? Pero me va a salir en gramos, hay que pasarla a kilos y de ahí pues multiplicarla por el precio, ¿verdad? ¿Ya les dio? Solo el primero, profe. Apúrate, Juan Pablo. Porque el primero, pues nos da sin problema. Nuestro trabajo es de 1200.
y nuestra eficiencia térmica del 60%. ¿Sí? ¿Todos coinciden? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Duda? No, profe. Perfecto. En el segundo, pues yo convertí las 21,000 joules, 21 millones de joules, perdón, y me dio 5 millones, bueno, y números, ¿verdad? 5 millones de calorías. Pero como el combustible dice que su calor es de 5,000 calorías por cada gramo, entonces pues lo dividí y me dio 1,003 gramos. Luego, como son gramos, pues lo pasé a kilos, entonces lo dividí entre 1,000. Un kilo tiene 1,000 gramos, entonces estamos hablando de 1,003 kilos, ¿vean? Y como dice que el precio del combustible es de 0,1 pesos por cada kilo, pues entonces me sale a 0,1 peso, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Sí? ¿Así quedó bien? Perfecto. ¿Alguien no llegó a este razonamiento o qué les hace falta? Profe, yo tengo una duda conforme a la tarea que se entrega mañana. Ajá. Bueno, es que ahí decía que a una razón de 30 ciclos por minuto. Dice que eso afecta, pero ¿en qué afecta o cómo? Ok, déjenme ir a la tarea de mañana. Tengo mi problemario de sistemas térmicos. Ok. Dice, una máquina emplea vapor. ¿Qué número es? El 2, ¿verdad? Dice, una máquina térmica tiene una potencia de 20 kilowatts y trabaja entre las temperaturas de 150 y 20 grados centígrados a razón de 30 ciclos por minuto. Calcular su eficiencia térmica y el calor absorbido del cuerpo caliente por ciclo y el calor desprendido al cuerpo frío. Ok. Tú puedes sacar con lo único que aquí a ti te dan es ahora sí que el trabajo de salida. Dice, tiene una potencia de 20 kilowatts y te dan las temperaturas de trabajo. ¿Esas serían como las de entrada y salida? Sí, podemos sacar su eficiencia con las temperaturas. Ajá, Recuerda sí. que la temperatura de la más alta es la de entrada y la más baja es de salida. Entonces, podríamos trabajar con nuestra eficiencia con la pura temperatura. Déjenme, se las pongo la fórmula para que... Ajá, no, que haría 1 menos temperatura de salida sobre temperatura de entrada. Así es, con la pura O sea, temperatura. la eficiencia sí, pero el de los ciclos ahí me confundí. El de los ciclos, ¿en qué 30 no, ciclos por minuto. o sea, el resultado lo tengo que dividir entre 30 para que me dé por ciclo. Por ciclo, exacto. Por cada ciclo. Ok, entonces creo que ya está, entonces, nada, falta eso. Sí, profe, gracias. Ok.
¿Listo? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Si no, para pasar al siguiente. Creo que no, probó. Gracias, Kevin. Ok. Bueno, ya vimos que todas las máquinas térmicas, sin excepción, van a tener un calor de salida. No hay forma de que podamos decir, no, pues en la mía no vamos a perder nada, ¿no? Pero la pregunta es, ¿será posible ahorrar el calor de salida que se está perdiendo en las máquinas térmicas? ¿Ustedes creen que pueda suceder? ¿O que a alguien no se le haya ocurrido, ay, pues en lugar de desperdiciarlo, ¿por qué no lo reutilizamos? ¿Ustedes qué creen? Pues no sé, porque se pierde un poco, ¿no? No sé, ninguna máquina era el 100%. Exacto, Héctor. Ninguna máquina es 100% eficiente. Eso es lo que nos dice también nuestra lógica de la segunda ley de la termodinámica. Pero hubo quien estuvo buscando opciones, ¿no? Dijimos, ay, bueno, ¿por qué no las rehusamos? Y empezó a diseñar una máquina que se le llamaba la máquina perpetua, ¿no? Pero vamos a verlo. La segunda ley de la termodinámica también está basada en el enunciado de Kelvin Planck, que dice que es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo de calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo, pueda ahorrarse pérdidas, ¿no? Es imposible, o sea, siempre va a tener una pérdida. También la pueden expresar como sigue: ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica del 100%. Es decir, para que una central eléctrica opere, el fluido de trabajo debe intercambiar calor con el ambiente, así como en el horno. Por más que puedas aislarlo, vas a perder la energía al momento de pasarlo de vapor a líquido, ¿no? Ahí hay forzosamente pérdida de energía. Entonces, hasta el momento no se ha podido refutar esta ley porque nunca han hecho una máquina al 100%. Se han hecho más eficientes, ¿no? Se hacen cada vez con más aislamiento o a lo mejor aprovechando esa salida, pero al final de cuentas siempre se va a tener una pérdida y nunca vamos a tener la misma cantidad de lo que entra en la misma cantidad que salga en el trabajo, ¿no? Eso será, hasta el momento es imposible. La segunda ley también la explica el enunciado de Clausius, donde dice que es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. De aquí se formula lo que se llama desigualdad de Clausius e indica que la integral cíclica, esta integral que tiene como un circulito, se le llama cíclico. Integral cíclica siempre es menor o igual a 0, válido durante todos los ciclos, tanto reversibles como irreversibles. De hecho, esta es una introducción a la entropía. La entropía es el calor entre la temperatura. Pero, pues no, estos tres, tanto Planck, Kelvin Planck, bueno, más bien dos que llevamos, y Clausius, nos indican precisamente que una máquina es imposible que opere
sin pérdidas, ¿no? Siempre vamos a tener una pérdida de calor en todo el sistema o en todo el proceso que se lleva el ciclo, ya sea cuando tenemos que cambiarlo de estado físico o cuando pues va en el movimiento, ¿no? En el mismo movimiento hay intercambio, en el flujo hay intercambio de calor con el ambiente, o sea, es imposible que el ambiente esté a la misma temperatura que llevo mi vapor. Bueno, ahorita con el calentamiento global y la ola de calor que está en Europa, a lo mejor sí, ¿verdad? ya a lo mejor cambia eso. Ay, qué feo. Pero bueno, con esto, pues nos damos cuenta que la máquina de movimiento perpetuo, pues es hasta el momento imposible, ¿no? Todavía es un sueño. La máquina de movimiento perpetuo es una máquina que viola la segunda ley de la termodinámica. ¿Por qué? Pues porque él dice, ay, pues yo no quiero desperdiciar calor y yo en ningún momento voy a desperdiciar. Observen la figura, esta de acá. Dice que entra como si fuera lo que estábamos viendo de la termoeléctrica. Aquí le das calor, ¿no? La caldera que tiene agua se calienta, se evapora, el vapor pasa a la turbina, ese vapor lo recupero al 100% y lo llevo a la bomba y después a la caldera. Pero ¿en qué momento lo voy a pasar a líquido para que vuelva a calentar? ¿Cómo evito que en todo este flujo haya pérdida de calor hacia el ambiente? ¿Cómo lo evito? Entonces, por eso se dice que esta máquina viola la segunda ley. Ahora vamos a ver esta máquina de acá. Dice que viene la caldera, ¿no? Que la caldera la voy a calentar con una resistencia que esté alimentada con el generador. Entonces, del calor que está ahora sí liberándose, una parte lo aprovecho más bien el trabajo que está generando mi ciclo, una parte lo aprovecho para calentar mi caldera con resistencias. Y otra parte va a salir, ¿no? Caliento mi caldera, esa caldera empieza a vapor alta presión, alimenta la turbina con el movimiento, pues vuelvo a alimentar al generador con ese trabajo de flecha para generar electricidad. Ese mismo movimiento de flecha lo aprovecho para que mueva la bomba, luego bajo la turbina, ese vapor se condensa, sigue y ya que está aquí, vuelvo a jalar el agua a la caldera. Esta máquina se ve súper eficiente, ¿no? Dices, wow, o sea, en todo punto estás aprovechando el trabajo. En la turbina, con el mismo movimiento, generas el movimiento de la bomba, haces el trabajo del generador, ese generador crea lo que es la energía eléctrica y esa energía eléctrica, pues la aprovechas. Idealmente se ve, pues, como el sueño ideal de todos los que quisieran, ¿no? En todos los puntos aprovechar todas las salidas. Pero esta máquina viola la primera ley de la termodinámica de la conservación de la energía. La cantidad de energía que tú produces aquí y que ya te llevas hacia acá y hacia acá, pues va a haber un momento en que se va a agotar, ¿no? Y aquí pareciera que la está creando y que en ningún momento se agota. Pero si haces un balance de energía, esto sería imposible, ¿no? Por eso se dice que es una máquina que viola la primera ley de la termodinámica. ¿Ustedes cómo las ven? Profe, también, no sé, luego en YouTube salen videos así de según máquinas de movimiento perpetuo, pero luego así las checan y todas usan baterías para generar más energía. Exacto, necesitas en un momento volver a alimentar energía, porque por más que quieras que toda esa energía que se generó a lo mejor ¿quién va a generar el primer chispazo de la resistencia? Pues alguien la tiene que generar, ¿no? A otra forma de energía para que se logre. Entonces, a fuerzas se necesita un iniciador, ¿no? Es como preguntarte quién fue primero, la gallina
el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, así pasa con estas máquinas de movimiento perpetuo. En algún momento, primero tienes que generar, ¿quién va a generar la primer corriente para que se caliente la caldera y empiece todo el proceso? O sea, a fuerzas tiene que ver alguna, como dice Héctor, a lo mejor una batería que pueda generar el primer calentamiento de resistencia, ¿no? En la resistencia. Y ya de ahí va a haber gasto, o sea, la energía la estás usando para el trabajo de salida, para el trabajo de la caldera, para el trabajo de la bomba y para el trabajo del generador. Es imposible crearla así, ¿no? Tienes que forzosamente, cuando haces el balance, va a haber un punto en que tienes que alimentar energía. Entonces, son máquinas, por eso se llama movimiento perpetuo. Hasta el momento, creo que así de las que se han propuesto, pues siempre alguna tiene alguna pérdida y su eficiencia no es al 100%, ¿no? Entonces, siempre tendremos pérdidas. Bueno, vamos a identificar entre los procesos reversibles e irreversibles. Bueno, un reversible, hasta la misma palabra nos lo dice, que puede volver a su condición original, o sea, va de reversa, ¿no? Imagínense un péndulo, claro, sin fricción, porque la fricción le hará que no regrese al mismo lugar. Pero un proceso reversible es, por ejemplo, este péndulo que está en movimiento. Hay unos que luego venden como una bolita que está así constantemente, no pegándole a las otras, sino que está solita moviéndose. Esa vuelve a regresar a su condición original, y con la fuerza que tú le hayas colocado, llega a su punto y regresa a su original. A lo mejor va a haber un momento en que, podría ser esta como una máquina perpetua, si todo el momento quieres que llegue al mismo punto, pues va a haber un momento en que le tengas que volver a poner fuerza, ¿no? Entonces ya no sería tan reversible. La reversible al 100% sería como ideal. Cualquier otro proceso se le llama irreversible, que no llega totalmente a su condición original. Por ejemplo, cuando hay una expansión y una compresión, pues a la primera, a lo mejor en el primer ciclo podría llegar a su condición original, pero el siguiente ciclo ya no regresa a la misma porque hay otras condiciones como la fricción, como las pérdidas de calor, como en este caso, por ejemplo, el ejemplo que está ahí, o la figura del agua, pues va a haber evaporación, van varias condiciones que te hace que un proceso no sea 100% reversible, ¿verdad? Que se considere como irreversible. Los efectos que hacen que un proceso sea irreversible son la fricción, la expansión o compresión del no cuasi equilibrio, transferencias de calor debido a una diferencia finita de temperaturas, las cuales pues, se denominan irreversibles o de irreversibilidades, ¿sale? Entonces, siempre que tengamos, pues ahora sí que para mí es como un proceso real, el irreversible, nunca vamos a llegar a la misma condición anterior. Siempre va a haber alguna pérdida de energía, ¿verdad? Vamos a tener ahí por fricción, por presión, por diferencia de temperatura, por el cambio, por simplemente la transformación de energía a otra, no va a haber reversibilidad al 100%. Siempre será un proceso irreversible. El ciclo de Carnot se dice que es un proceso reversible compuesto por 4 procesos, 2 isotérmicos y 2 adiabáticos. Los principios de Carnot establecen que las eficiencias térmicas de las máquinas reversibles que operan entre 2 depósitos son las mismas y que ninguna máquina de este tipo es más eficiente que una reversible que opera entre los mismos depósitos. El ciclo de Carnot, pues también fue como un ciclo ideal. De aquí se derivó lo que es el ciclo de 8 tiempos, de 4 tiempos que conocemos en los motores normales. Entonces es muy, muy similar a lo que hace un motor, más que con sus pérdidas normales, ¿no? ¿Qué pasa en un motor de combustión? Bueno, hay una fuente de energía. Esta fuente de energía en un motor, por ejemplo, el del carro, pues está dada por una energía química que se da por la explosión del combustible que se inyecta
una chispa que genera esa explosión. Entonces, en este momento, cuando se genera la explosión, hay una expansión. El volumen crece y hay una expansión que se llama del proceso 1 a 2. Voy a pasarle a la gráfica. Entonces, estamos aquí en este punto y cambia el volumen, hay una expansión. Estábamos aquí en un cierto volumen y ahora en el paso número 2, el volumen ha aumentado, ¿sale? Luego, del paso 2 a 3, vamos acá, se supone que hay aislamiento. Claro que en nuestros motores normales de un carro, por ejemplo, aunque haya aislamiento, sabemos que hay mucha pérdida de calor, ¿verdad? Un carro normalmente está entre el 24 muy eficiente al 30% de eficiencia del motor. Entonces, todo lo demás es pérdida. Si es el 24, quiere decir que tenemos un 76% de pérdida, ¿no? Entonces, de aquí pues aquí está aislado. Ok, idealmente lo aislamos. Hay una temperatura alta y pasa a una temperatura más baja. En este proceso que se llama expansión adiabática, estoy aquí en del 2 al 3, el gas ya se enfría. Según esto, sin pérdida de calor hasta la temperatura del foco frío, que es la temperatura 2. Entonces, de aquí hasta acá, hay un paso, se llama expansión adiabática, y tenemos precisamente pues esto, ¿no? Hay otra expansión mayor. Ya que pasó del proceso 2 al 3, que vemos de aquí a acá, con una temperatura que no cambia, que ahora sí que se dice que no hay una pérdida, viene el paso del 3 al 4. Este siguiente proceso se llama compresión isotérmica. El gas cede calor al punto, en este caso que es Q2, al foco frío, pero sin variar la temperatura. Entonces estamos aquí, hay una del 4 al 3, más bien del 3 al 4, vamos a ceder calor. Y entonces estamos en esta compresión isotérmica. Después del 4 nos regresamos al punto 1 y hay una compresión adiabática. El gas se calienta hasta la temperatura del foco caliente T1, cerrando el ciclo. Se supone que así opera el ciclo de Carnot, que también ha sido ideal por las pérdidas, ¿no?, que considera. Entonces, dice el ciclo de Carnot, la fuente de energía da al cilindro transferencia de calor hasta la posición 2. Aquí se llama una expansión isotérmica reversible. El estado 2 es una expansión adiabática reversible. El gas se expande hasta que la temperatura disminuye de TH a TL. Se tiene un sistema adiabático irreversible. Luego, de 2 pasa al 3, se transfiere calor al sumidero. Recuerden que puede ser la atmósfera, que es lo que normalmente pasa, por ejemplo, los motores. Y la temperatura del gas disminuye, se empuja el cilindro al punto número 4. A este se llama compresión isotérmica reversible. Y el estado 4 es la compresión adiabática. El gas vuelve a su estado inicial, comprimiéndolo, y la temperatura sube y completa el ciclo. Este es lo que opera en un ciclo de Carnot. Ok, entonces, nuestras máquinas, los concluimos, pues no son totalmente eficientes, ¿verdad? Tenemos siempre una pérdida. Se ha tratado poniendo sistemas adiabáticos aislados, que haya menos pérdida, pero aún así siempre va a haber una pérdida de calor, transferencia de calor o alguna fricción que se tenga, ¿no? De aquí es que tengamos que medir la eficiencia, como hemos visto en los ejercicios anteriores. Se mide la eficiencia para ver qué tanto se ha aprovechado de lo que la fuente de energía nos dio. Entonces, lo que nos da, pues tenemos aquí un trabajo de salida, y este trabajo de salida, pues hay una cierta pérdida en calor, el cual nos da la eficiencia, ¿no? La eficiencia térmica.
Otro que se considera como máquina térmica es, por ejemplo, el refrigerador, la bomba de calor, y motores en general son los que llamamos máquinas térmicas. Por ejemplo, el refrigerador pues también tiene un cierto desempeño. La eficiencia de este refrigerador, en lugar de ponerle eficiencia, le vamos a poner coeficiente de desempeño. COP, en las siglas en inglés, Coefficients of Performance, tenemos la palabra COP, R de coeficiente de desempeño del refrigerador. Normal, un refrigerador se ocupa para remover el calor que está dentro de ese refrigerador y lograr remover el calor para su temperatura, cambiarla de una temperatura alta a una temperatura baja. Entonces, se requiere una entrada de trabajo neto para que se pueda, pues, tener la temperatura que queremos, ¿verdad? Entonces, la eficiencia del refrigerador, como no se juega con las temperaturas altas, sino su eficiencia va en que más rápido desplace ese calor. Entonces, será el calor de salida deseada entre el trabajo neto de entrada. Así se va a medir. ¿Qué diferencia la vemos con la primera eficiencia que sacamos por acá? En las primeras eficiencias, nosotros vemos que es lo que sale entre lo que entra, ¿no? Y la eficiencia de un trabajador es la temperatura o el calor de salida entre el trabajo neto de entrada. O sea, ahí nada más cambia el sentido, ¿no? Pero, pues es lo que se usa para medir el desempeño. Si quieren que paren alguna, por favor, díganme, que yo voy bien tendida como bandida. ¿Voy bien? Creo que ahorita se les expande un poco su audio. Está muy... Se escucha como... ¿así? Sí, por momentos, pero ya se le escucha normal. ¿Sabes qué? Ha de ser como mi internet. De repente, ya ven que el internet anda bien malo. En mi casa tuve que venir a casa de mi mamá. En mi casa no hay desde ayer. ¿Quién sabe qué pasa? Pero bueno, espero que me escuchen. Entonces, ¿voy bien? ¿No necesitan que le detenga en alguna? Me van diciendo, porfa. No, porfa, creo que todo bien. Perfecto. Ok, de esta segunda ley, pues como les decía, de aquí de Clausius, donde nos dice que la integral cíclica siempre será menor o igual a 0 y que la integral cíclica está dada de la derivada del calor sobre la temperatura. Vamos a ver la entropía. Vamos a ver cómo se saca la entropía. Observen que es casi idéntico a lo que nos estaba diciendo Clausius. Entonces, la entropía precisamente pues fue introducida por Clausius en 1854, derivada de la desigualdad que estableció para los ciclos en máquinas térmicas reversibles e irreversibles. Nosotros vimos que la entropía es una propiedad extensiva que no depende de la masa. La S como tal solita también la podemos, o S mayúscula la podemos llamar como entropía total. Y la entropía con S minúscula es la entropía por unidad de masa. La entropía minúscula ya es una propiedad intensiva porque depende de la masa. La entropía total es extensiva porque no depende de su masa, ¿verdad? Entonces, las unidades que vamos a tener en una entropía total, que es la S, va a ser igual a kilojoules sobre Kelvin. Bueno, puede ser joules o kilojoules. Y la entropía con S minúscula va a ser kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Entonces, aquí sí, pues no, tenemos que usar la unidad de masa. El cambio de entropía de un sistema también la podemos determinar, pues como habíamos dicho en la energía, ¿no? La energía 2 menos la 1 es el cambio de entropía total.
La entropía la podemos dejar con la fórmula Q sobre temperatura, que es el calor que tiene el sistema sobre la temperatura, ahora sí que total, o la diferencia de temperatura. Observa que el cambio de entropía es la diferencia del punto 2 menos la entropía en el punto 1, o la entropía final menos la entropía inicial, y que también la podemos calcular con una integral en caso de que tengamos cambio, ¿no? en el calor. Entonces tengo integral del punto 1 al 2 es igual a mi calor sobre mi temperatura. Mi derivada del calor sobre la temperatura. Esta es para un proceso reversible. Ok. Hay un ejercicio, no me acuerdo si está para, déjenme ver si este trabajo, sí. En el ejercicio que se entrega mañana, hay que calcular la variación de entropía de 1 gramo de, y te pone inciso A, hielo, inciso B, aluminio, al fundirse. Como tú quieres la entropía cuando se está teniendo el proceso de fundición, tú lo que vas a buscar es el calor que se requiere, se llama calor de, ya sea de evaporación o calor de fundición. Ustedes lo van a buscarlo, porque ese es el calor que vamos a poner en esta fórmula, ¿sale? Entonces tú vas a buscar tu calor a la fusión o tu calor de fusión sobre la temperatura, aquí nos dan temperatura. Dice, calcular nos dan 1 gramo nada más, 1 gramo de hielo, de aluminio al fundirse. Entonces, pues tú vas a usar la temperatura precisamente de la fundición. Entonces, necesitas tener tu calor ahora sí que de fusión, pues la temperatura que normalmente se funde y lo vas a multiplicar por su masa. ¿Cómo te va a quedar la fórmula? La voy a poner aquí arribita. La entropía. ¿No será dividir porque el kilogramo está abajo o no? No, porque tú lo que quieres es tener kilojoules por Kelvin, porque ya te dieron la masa. Ahí sí te dan la masa. Sí, cierto. O sea, primero sacamos la S minúscula y después la S mayúscula. La vas a hacer en un solo paso. Vas a multiplicar la masa por el calor. Normalmente el calor te lo pueden dar en calorías por gramo o en joules sobre gramo. Ya depende de las unidades que tú encuentres. ¿Sale? Entonces va a ser tu calor en joules. Aquí sí va a ser el calor por unidad de masa. Ay, me equivoqué. El calor por unidad de masa, recuerda que suban con minúscula y te dan los joules por cada kilogramo. O puede ser caloría por gramo, depende de las unidades que tú encuentres, porque este dato lo vas a ir a buscar a tu internet. Sobre tu temperatura que te va a dar en Kelvin, ¿sale? Ay, perdón, aquí primero puse masa. Lo voy a poner ahorita en puras unidades. Si tú encuentras tu capacidad, en este caso, perdón, tu calor de fusión en kilogramo, pues entonces pones en kilos. Si es en gramos, entonces ahí todo lo pones en gramos, ¿sale? No, ahí nada más tienes que checar. Entonces, kilo con kilo se van a ir y tus unidades que te van a quedar van a ser joule sobre Kelvin, que son las unidades de la entropía, ¿sale? Aquí están, ya sea kilojoules o joule sobre Kelvin. ¿Qué quiere decir? Entonces que nuestra fórmula, déjenme ponerle, nuestra fórmula de entropía nos va a quedar, ya la voy a poner no con unidades, sino ya con la fórmula, va a quedar, mi entropía es igual a la masa por el calor por unidad de tiempo, le voy a poner por eso Q minúscula, sobre la temperatura. Aquí vas a buscar tu calor de fusión y la temperatura de fusión. ¿Sale? Está sólido en ese momento y empieza a fundirse. Entonces ese es el problema, el número
número 5. Y el problema 6 dice, calcula la variación de entropía de 10 gramos de vapor de agua. Ahí ya te dicen que es agua. Arriba es hielo, que también es agua. Entonces van a buscar la fusión del agua. El aluminio, ahí sí tienen que ir a buscar la del aluminio. Acá es agua, pero dice al vaporizarse y al condensarse. ¿Sale? Entonces, aquí en este ejercicio, el último que es el 6, vas a buscar precisamente la temperatura en que se empieza a vaporizar, vas a buscar ese calor, de hecho se va a encontrar como calor latente de fusión, calor latente de vaporización. Así lo van a encontrar. Y la temperatura de cada uno, ¿no? Exacto, en qué momento se funde, a qué temperatura se vaporiza, todo depende de lo que... Calor latente de fusión, en el número 6 va a ser calor latente de vaporización. Para el vapor de agua, en este caso es agua, vas a encontrar también tu calor latente de condensación y vas a hacer tu cálculo, ¿sale? Es lo mismo aquí, te debe de dar por unidad de masa. Entonces, para calcular la entropía necesitas la masa por el calor latente. Muchos le ponen LF de latente, pero calor latente de evaporación sobre la temperatura. Entonces, la fórmula es la misma. ¿Sale? Entonces, para que lo chequen, ¿dudas? ¿Alguna pregunta? Creo que ninguna, profe. Ok. Entonces, la entropía así sencilla, pues no está tan complicada, ¿no? El problema ya cuando ya vienen en problemas más complejos, cuando ya tenemos procesos irreversibles, cuando tenemos algunas otras condiciones en el cambio de la entropía, pero dice, si en un proceso isotérmico internamente reversible, algunos te pueden decir, mira, como el cambio es muy poco, ¿no? O no, pues no se nota la variación, entonces lo calculamos como reversible, ¿no? Y usamos esta fórmula que es la que habíamos puesto acá atrás, ¿no? Entonces, podemos usar esta fórmula de forma general. Ya para procesos, si se dan cuenta, ya más grandes, creo que por acá no le puse, no se las puse tan los complejos. La entropía ya tiene otra forma de sacarla. Ok. En lo que es el principio de incremento de entropía de acuerdo a la desigualdad de Clausius, pues él decía que la parte de desigualdad de Clausius combinada con la definición de entropía produce una desigualdad que se llama principio de incremento de entropía, que se pone o se expresa como entropía mayor o igual a 0, genes generada, que es la entropía generada durante el proceso. Entonces, normalmente este cambio de entropía, como les decía, pues se debe por la misma transferencia de calor, por la fricción, por un flujo másico que el fluido esté rozando con la tubería o precisamente por las irreversibilidades. Entonces, por eso la expresaba como mayor o igual a 0. La transferencia de calor, claro que cambia la entropía, dice que esta la aumenta. Si la transferencia de calor desde un sistema
hacia un sistema la aumenta, desde el sistema hacia afuera la disminuye. ¿Por qué? Porque está obteniendo pérdidas. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, lo voy a poner acá, la entropía, entenderla como una forma muy general, donde si nosotros tenemos un sistema sólido, ¿no? Por ejemplo, vamos aquí a lo que tenemos acá, que es un sistema bien ordenado, todos sus átomos formando celdas unitarias, todas con un mismo orden, formando con la misma cantidad de átomos en las esquinas, etcétera, y forma un sólido. De hecho, por eso se forma el sólido, porque se acomodan sus moléculas y estas tienen una fuerza tan alta que no se mueven. Se dice que en un sistema sólido la entropía es muy baja, porque también la entropía me da el indicio de esa energía, ese cambio de energía tan fuerte que puede haber en un sistema. En algunos lo dicen como un desorden que puede haber en un sistema. Y entonces en el sólido pues no existe, ¿verdad? Por eso es muy bajo la entropía. Entonces viene del menor al mayor. Cuando empieza a transformarse en líquido, mis enlaces se van haciendo pues menos fuertes, va teniendo ya una holgura. Eso hace que haya un movimiento de líquido y entonces las moléculas ya no están ordenadas, ya las moléculas empiezan a tener un desorden, empiezan a tener un flujo y entonces la entropía va aumentando. Y en un sistema gaseoso donde los enlaces totalmente se rompen y cada molécula anda por su lado, la entropía es mucho mayor porque tenemos una energía muy alta, un cambio de energía muy alta. Ya no hay forma de regresarlo a su posición original, andan por todos lados. Entonces dice que el desempeño de los sistemas de ingeniería es degradado por la presencia de irreversibilidades y la generación de entropía es una medida de las magnitudes de irreversibilidad. Entre mayor irreversibilidad haya, mayor entropía tendremos. ¿Sale? Entonces, a mayor magnitud de irreversibilidad, mayor generación de entropía. Entre más pérdidas de calor, entre más fricción, entre más cambios o transferencias que tengamos hacia los demás sistemas, habrá mayor entropía. ¿Sale? Entonces, sí nos indica más esta parte de irreversibilidad. Si la entropía es una propiedad que no se conserva, por lo tanto, no existe algo como el principio de conservación de la entropía. Esta se conserva solo durante el proceso reversible idealizado y se incrementa durante todos los procesos reales. Entonces, esta entropía va aumentando entre más calor haya, más transferencia, más pérdidas. ¿Se entiende? Y pues en sustancias puras también la entropía, entre más esté cambiando de su estado, si en un sólido la entropía es menor, vean aquí abajo, va aumentando la entropía entre líquido al vapor sobrecalentado, pues es un aumento de entropía muy fuerte, porque ya, como decíamos acá, nuestras moléculas pues ya están todas libres. Entonces, podemos encontrar varios diagramas termodinámicos como en donde se identifica, aquí está el cambio de entropía, y vean lo mismo, o sea, tenemos acá líquido sólido, va pasando a líquido saturado, su estado crítico y va al vapor. Entre haya este cambio, pues su entropía va a aumentar, ¿no? Si hubiera un proceso totalmente reversible idealizado, entonces sería un proceso isentrópico, donde la entropía no cambia, ¿no? Entonces, pues, mientras no tengamos esos cambios, entonces será isentrópico. Pero acuérdense que la entropía va a cambiar entre cambie la transferencia y sea más irreversible, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo podemos ver? En otras palabras, desde el punto de vista de física, la entropía puede considerarse como una medida del grado de desorden de un sistema termodinámico. Ejemplo, la expansión de un gas, ¿no? Que aumenta su desorden. Con un sólido más ordenado, un gas pues va más desorden. También la entropía puede verse como una medida de desorden molecular o aleatoriedad molecular. De aquí que la entropía de una sustancia sea más baja en la fase sólida y más alta en la fase gaseosa, que es lo que estábamos viendo.
Bueno, chicos, vamos a dejarla hasta aquí. Les agradezco mucho pues su atención. Nos vemos la siguiente clase es hasta regreso de vacaciones. Todavía no sabemos si va a ser presencial, pero bueno, ya nos estarán informando, ¿no? Nos adaptamos a lo que nos digan. Alguien que me haya faltado pasarle lista, me manda un mensajito, por favor, aquí en el chat para considerarlo. Que tengan buen día, chicos. Nos vemos. Y buenas vacaciones. Bye, bye. Profe, igualmente. Profe, una pregunta. Sí, dime, Héctor. Tenemos que enviar los dos, bueno, el remedial para que ya nos lo dejen hacer el examen, pero hasta el primero, ¿no? Así es. El remedial vas a hacer el de la unidad 1, ¿no? Sí. Ok, espérame, creo que sí lo puse para el primero, no le puse para el 31 de julio. Sí, si tú lo tienes antes. Que es para mañana. Espérame, estoy revisando. Dice, la entrega de las actividades. Espérame, ¿por qué? Si es que mañana es de la unidad 1, Héctor. Dice, examen viernes 22 de julio. O sea, ya que subas todo, yo mañana activo el examen de la unidad 1. Entonces, sí es mañana tienes que entregar todo para mañana, hasta activarte el examen. El 1 de agosto es la unidad 2. ¿También te fuiste a la unidad 2? ¿No me entregaste algo? A ver. Oh, cierto, también te fuiste a la unidad 2. Ok, Héctor, pues son 2, Héctor. Pero Para mañana. Solo el remedial y todo lo que piden, los trabajos, la presentación, bueno. Ajá. De la unidad 1 es mañana. Bueno, entonces, ok, profe. ¿Sí? Bueno, y mañana activo el examen. ¿Y hasta cuándo el examen? Bueno, tenemos hasta el 31 para resolverlo, ¿no? No. El 31 es de la unidad 2, es que te estás confundiendo. Como tienes las dos, la unidad 1 es para mañana. Mañana se activa el examen y mañana mismo hay que entregarlo. Ah, ok, entonces ya entendí más. Uh-huh. Sí, y para el 31 de julio son las cosas de la unidad 2. Por eso se los puse separados porque hay algunos que tienen las dos unidades. Entonces, de la unidad 2 es el 31 de julio la entrega. Y el examen es el 1 de agosto, pero solamente es ese día, no hay otro día para entregar examen. Si tú no me entregas todas tus actividades, pues podrás hacerlo, pero no te lo revisaré. No tendrías como derecho al examen, ese es el punto. ¿Sale? Ir apurando. Bueno, sí, por favor. Gracias, Roba. No, ¿de qué? Nos vemos entonces.